Dice así, de esta manera: nuevas son cada mañana, hablando de las misericordias de Dios. Dice el verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego en el verso 23 añade y afirma: nuevas son cada mañana. Y termina el verso diciendo: grande, grande es tu fidelidad. Eso es precisamente lo que tenía en mente el salmista cuando dijo: porque tú estarás conmigo, porque tú eres fiel, porque tú no te puedes volver atrás. Dice otro pasaje por ahí, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y Él va. Y si Él ha prometido que todos aquellos que le buscan, Él va a estar con ellos. En una ocasión dijo Cristo: y yo voy a estar con ustedes todos los días. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Y está con nosotros el Señor Jesús. Amén. Cuando le buscamos está, hermanos. Dios es fiel y su Hijo Jesucristo es fiel también. Y sigue diciendo el verso 4: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Saben lo que es esto, hermanos? ¿Qué es un cayado? Uno que no habla. ¿Qué es un cayado? A ver, pastores. Este es donde llevan aquí las piedritas y todo eso, los pastores. ¿No es un bastón? Sí, curvo. El pastor, el cayado del pastor. Es como un bastón, pero es así medio curvo. ¿Y saben por qué es curvo? No, porque con este le pegan a las ovejas, pero no les pegan bien, sino les pegan con la curva así nomás, y no duele tanto. Tu vara, ¿la vara qué es? La vara es sinónimo de autoridad. ¿Se acuerdan quién tenía varas allá en el Israel antiguo? Pues todos los patriarcas, todos los jefes de familia, de los clanes, de las tribus, todos tenían su vara. ¿Se acuerdan que en una ocasión en que se disputaban que quién era el que iba a mandar ahí, que a poco nomás Moisés y que que el otro, y Dios le dice a Moisés: mira, que cada quien ponga su vara. ¿Y saben lo que pasó en la vara de Moisés? De Aarón. Reverdeció, dando a entender el Señor que el Señor quería que Aarón siguiera el sacerdocio. Dice: tu vara y tu cayado. Tu vara y tu cayado. Esto es disciplina, hermanos. La vara es disciplina. El cayado es para guiar. Esto es disciplina. El pastor usa ese cayado, usa la vara. ¿Se acuerdan que hay un pasaje por ahí en la Escritura que dice que todas las ovejas que pasaran por debajo de la vara que era una medida? Todas las ovejas que pasaran por debajo de la vara, nadie tenía que brincar, no, por ahí pasara. Esto es disciplina, hermanos. Eso es disciplina, y el pueblo de Dios, según Efesios 6:4, debe de ser disciplinado. Disciplinado significa, hermanos, que debemos de ser respetuosos, reverentes de lo que Dios ordena en su palabra, en sus leyes, en sus mandamientos.
Eso es disciplina, que cada uno de nosotros que nos consideramos y que queremos ser parte del reino de Dios, parte del reino de Cristo, hermanos, debemos de ser disciplinados. Tu vara y tu cayado. Efesios 6:4 nos dice que, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Vosotros, padres, no provoquéis A ira. ¿Sí? Sígale. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y Amonestación del Señor. Sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Eso precisamente tenía en mente, hermanos, el salmista cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que nosotros como hijos de Dios debemos de ser disciplinados y la palabra de Dios es la que nos disciplina. Esto, hermanos, es lo que el Señor busca de todos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo ahí dice, sino criadlos, hablando de los hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, no de un hombre, sino de Dios. O sea, enseñarlos, como les dijo al pueblo de Israel, escríbelo en tus puertas y lo leerás cuando entres, cuando salgas, cuando estés, cuando comas, cuando duermas, cuando todo. Los mandamientos de Dios. Esa es la disciplina, esa es la amonestación. Y esa es la vara y ese es el cayado de nuestro Dios. Pero sigue diciendo en el verso 5, dice, aderezarás mesa delante de mí. Aderezarás mesa delante de mí. Hermanos, eso es esperanza. ¿Qué es aderezar? Preparar una mesa. Como al ratito, ¿verdad, hermano Abio? Ahorita van a preparar una mesa donde va a haber ¿qué? Bueno, ya venimos con esa esperanza, ¿verdad? De que haya un cafecito, un panecito. Bueno, el salmista dijo, aderezarás, me vas a preparar una mesa. Aderezarás mesa delante de mí. Eso es esperanza, hermanos. Y el apóstol Pablo precisamente decía ahí en Colosenses, decía de esta manera en Colosenses capítulo 1, verso 5. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y luego dice el verso 23 de este mismo capítulo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay una esperanza, hermanos. Aderezarás mesa delante de mí. ¿Qué hemos aprendido nosotros que Dios tiene preparados para aquellos que le buscan? Un banquete, hermanos, una fiesta, una boda, en el cual dice que somos invitados a las bodas del Cordero, donde va a haber mesas, donde va a haber, eso es simbólico, por supuesto, hermano, no es literal. Sin embargo, con esto nos está diciendo lo que nos espera, el regocijo que nos espera, hermanos. La esperanza que tenemos de cómo vamos a ser recibidos en el reino de Cristo Jesús. Aderezarás mesa delante de mí
Pero eso no es todo. En presencia de mis angustiadores. ¿Se acuerdan de aquel Amán y Mardocheo? ¿Qué fue y le dijo a Amán, más bien, ¿qué le dijo el rey Amán? Oye, ¿qué harías tú a un hombre que ha hecho esto y esto y esto? Y se le montaría en el caballo principal. Él creía que estaban hablando de él. Él quería matar a Mardocheo. Pero en presencia de Mardocheo en presencia de Amán sentaron a Mardocheo a la mesa del rey. Y a él lo mandaron a la horca. A la horca que había preparado él mismo para Mardocheo. Fíjense, ese es el resultado, hermanos. Ese es el resultado de cuando usted espera en Dios. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted se disciplina bajo la palabra de Dios, cuando usted tiene esperanza en Dios, cuando su pastor es Dios. Ese es lo que cambia la situación. En presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos, tú me vas a sentar a tu mesa. Eso es esperanza. Pero aquí en este mismo verso 5 dice, ungiste mi cabeza con aceite. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa el ungimiento? Consagración. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, cuando Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes, ¿cómo lo hicieron? Ungieron la cabeza de ellos con aceite. Cuando David fue ungido como rey de Israel, ¿cómo lo hizo Samuel? Con aceite. Eso es consagración. El aceite, hermanos, es un tipo del Espíritu de Dios. Usted ha sido ungida con el Espíritu de Dios. ¿Lo cree? Amén. Usted es hijo de Dios y usted ha sido ungida con el Espíritu de Dios. Quiere decir esto que usted, como les dije la vez pasada, ustedes ya no son del mundo. Ustedes ya no pertenecen al mundo. Ustedes pertenecen a la familia de Dios. Y eso es consagración. En la antigüedad, hermanos, ¿se acuerdan quiénes eran los que hacían el voto del nazariato? ¿Qué hacían los que tenían el voto de nazariato? Que no debían de tomar sidra, ni vino, ni esto, ni lo otro, ni tenían que cortar su pelo, ni nada, porque eran consagrados, como fue Samuel consagrado para el servicio en el templo. ¿Se acuerdan que Ana, su mamá, lo dedicó, lo entregó al sacerdocio? En ese tiempo era Elí. Sí, ¿verdad? Elí. Era el sacerdote y Ana, la madre de Samuel, cuando nace y lo desteta, va y lo deja en el templo porque Samuel había sido consagrado. Y usted, hermano, y usted, hermana, también han sido consagrados a través del Espíritu de Dios. Cuando ustedes decidieron abandonar el mundo y consagrar su vida al Señor, ustedes, dice, ungiste mi cabeza. Ustedes fueron ungidos, no con aceite, sino con el Espíritu de Dios. Eso es precisamente, hermanos, lo que tiene en mente el salmista cuando dice, ungiste mi cabeza con aceite. Y sigue diciendo ese mismo verso, mi copa
está rebosando. ¿Qué es rebosando? Abundancia, abundancia. ¿Se acuerdan lo que dijo, lo que dice Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida de 70, 80, 100 años, no, abundancia, hermanos. Mi copa está rebosando. Cuando usted es consagrado, consagrada, cuando usted se ha disciplinado, cuando usted tiene esperanza en Dios, cuando el Señor le quiere, lo unge con aceite. O sea, lo consagra para su familia. Porque usted está predestinado para vivir una vida en abundancia. Mi copa quiere decir mi cuerpo, mi vida, está rebosando. Y esto, hermanos, es abundancia. Y Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengáis vida, pero no una vida chiquita, sino para que la tengáis en abundancia. Y dice el verso 6, que es el último, ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esto, hermanos, es bendición. Eso es bendición. Dice Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Verso 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Sino sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ciertamente el bien y la misericordia, dice el pasaje, esto, hermanos, es bendición. Somos benditos, somos bendecidos, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto, hermanos, tiene un premio. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús venga y sus santos millares con Él, apartará a los cabritos de las cabras y a uno los pondrá a su derecha y otros a su izquierda, y a los que estén a su derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y dice el apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar la bendición, para que heredaseis la bendición. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Esto significa bendición. Y en la casa de Jehová, sigue diciendo este mismo verso 6, y en la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré. ¿Se acuerdan las palabras del rey David cuando hablaba? ¿Qué es lo que dice el Salmo 22 o 122:1? Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es un pasaje, pero hay otro que dice, una cosa demandaré. Decía David, el salmista, una cosa demandaré, y es esta, que todos los días esté, ¿dónde? En la casa de mi Padre. Eso, hermanos, nosotros tenemos esa promesa, esa seguridad de que un día
nosotros vamos a estar en la casa de Jehová. Un día nosotros vamos a estar en la casa de Jehová. Esto se desprende, hermanos, de lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1 y su verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice otro de los pasajes, y esto es Isaías, hablando del reino de Dios, hablando del reino de Cristo. Dice, ahí habrá calzada de santidad y no pasará por ella inmundo. Ningún inmundo pasará por ella. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corrupto, hermanos, sea vestido de incorrupción. Entonces veremos al Señor como Él es. Esto, hermanos, es bendición. Esto es promesa, es seguridad. Y termina diciendo este salmo: y en la casa de Jehová moraré. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Eternidad. Es el reino eterno. Es el reino eterno. Esto es eternidad. Y después de todo lo que dijo el salmista, llega a la conclusión: y en la casa de Jehová moraré por una eternidad, por siempre. Esto, hermanos, lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces. Y el salmista, en ese Salmo 23, que a usted le gusta mucho, que a usted le fascina, que usted lo tiene como su lectura principal, que usted lo tiene como un canto, como un estribillo, eso es lo que está diciendo. Y en la casa de Jehová, en la casa de mi Padre, en la casa de mi pastor, yo voy a morar. No por días de 24 horas, por días larguísimos. Una eternidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 22? Romanos 6, 22. ¿Sí, hermana? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Y el 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, mas ahora que habéis sido libertados, que nos hemos disciplinado, que el Señor nos ha bendecido, que el Señor nos ha consagrado, que el Señor nos ha dado esperanza, que el Señor nos ha dado seguridad, que nos ha dado promesas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, dice el apóstol Pablo, aquello que no era disciplina, aquel que no era fidelidad, aquello que no tenía esperanza, aquello que no se había consagrado, aquello que no tenía bendición, hermanos, esa es pecado.